este tema concluimos fisiología respiratoria y vamos a dar nuestro examen la próxima clase. ¿Sí? La próxima clase, y hoy vamos a definir al final de nuestra clasecita que va a ser cortita, vamos a definir cuándo vamos a dar nuestro examen. ¿Sí? Entonces hablemos de lo que es fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio. ¿Creen que tiene algo que ver la altura con las presiones de los gases que hemos estado estudiando? ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea? Y hemos hablado un poquito en una de las clases, hemos mencionado qué pasaba con las presiones de los gases a mayor altura. ¿Alguien tiene una idea? Recuerden que de esa noche, ¿no? Ustedes tienen participación continua, así que nos ganamos puntos. ¿Sí? ¿Qué pasará a mayor altura? ¿Qué pasará con nuestras presiones? Con la presión barométrica. ¿Qué pasará con las presiones de los gases que hemos estado estudiando? ¿Qué pasará con el oxígeno? ¿Qué pasará con la presión de dióxido de carbono? ¿Creen que hay alguna alteración? Adelante. Hay menos aire, por lo que tiene que esforzarse más, tiene que haber más movimientos por parte de los pulmones, más esfuerzo. Bien. Y las presiones osmóticas y las estáticas. Perfecto, muy bien. Entonces, hay variaciones de la presión, de las presiones de los gases atmosféricos a mayor altitud. Y hoy vamos a ver esa clase, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los ambientes extremos? Como cuando hablamos de la aviación, de los pilotos que están expuestos a grandes alturas. ¿Qué pasará con las presiones de estos gases que hemos estado viendo? ¿Qué pasará con el montañismo? ¿No es cierto? Esas personas que empiezan a entrenarse para subir a la montaña de Everest, ¿sí? Necesitan de un proceso fisiológico de aclimatación. ¿Ustedes creen que nosotros podemos irnos de turistas y subir a escalar la montaña de Everest? No. Y hoy vamos a ver por qué, ¿sí? Las presiones, queridos jóvenes, la presión de los gases atmosféricos a mayor altitud va descendiendo la presión específicamente del gas que nos interesa, de la presión del oxígeno, ¿sí? A mayor altitud, menor presión de oxígeno. Y por eso existen todas las patologías del mal de la altura, ¿sí? Y, por supuesto, si nosotros vamos a los extremos, lo que sería 8.000 metros sobre el nivel del mar, todas estas concentraciones de estos gases, queridos jóvenes, van a variar y pueden producir repercusiones importantes en la fisiología normal de las personas, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué tipo. ¿Cuál será el problema principal si nosotros decimos que a mayor altitud hay menor concentración de oxígeno? ¿Cuál será? ¿A qué nos llevará esta situación de la menor concentración de oxígeno? ¿Qué pasará si nosotros respiramos concentraciones más bajitas de oxígeno? ¿Qué repercusión clínica tendrá? ¿Será que empieza a bajar nuestra concentración de oxígeno en sangre? Sí. ¿Y eso a qué nos llevará? ¿Qué hemos denominado esa definición cuando baja la concentración de oxígeno en sangre? La hipoxia. Muy bien, nos lleva a la hipoxia. A la hipoxia por descenso de la concentración de oxígeno e hipercapnia porque por algún motivo, si hay baja concentración de oxígeno, seguro que va a aumentar la concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense lo importante, queridos jóvenes. Acá hay una imagen como para que nos vayamos introduciendo a lo que es fisiología de la altura. Y ustedes fíjense que a medida que nosotros, los seres humanos, vamos escalando niveles de altura más altos, fíjense cómo la presión de oxígeno va disminuyendo, ¿sí? Fíjense, nosotros ahora vamos a describir a cuántos metros, cuánto baja la concentración de oxígeno, pero si ustedes se fijan, ahora tenemos 70% de presión de oxígeno, ¿sí? Pero a medida de mayor altitud, fíjense, ahí hay 30.000 metros, y fíjense las concentraciones de oxígeno, cómo van reduciendo, ¿sí? A mayor altitud, menor concentraciones de oxígeno. Y como hoy vamos a hablar de presiones,
vamos a hablar de gases? ¿Cómo vamos a poder hablar de presiones parciales? ¿Sí? Entonces, está compuesta por una suma de presiones parciales de los gases que integran el aire atmosférico. ¿Y qué gases integrarán el aire atmosférico? Nosotros ya hemos ido mencionando y conociendo algunos. Número uno, ¿quién? ¿Creen que el aire atmosférico tiene solo oxígeno? No, muy bien. ¿Qué tiene primero? Ahí está, muy grande. Nitrógeno, muy bien, nitrógeno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro gas compone los gases atmosféricos? El oxígeno, muy bien. ¿El dióxido de carbono también? Sí. Y fíjense que en menor proporción otros gases como el argón, el neón, el helio, el criptón, el hidrógeno, ¿sí? Pero fíjense, queridos jóvenes, ¿qué gas representa la mayor concentración de la presión barométrica? El nitrógeno, ¿sí? Si nosotros sabemos que la presión barométrica de todos estos gases, ¿sí?, es de 760 milímetros de mercurio, fíjense qué porcentaje está representado por el nitrógeno. El nitrógeno del total del 100% de estos gases representa el 78%. ¿Y saben cuál es su presión barométrica? Su presión en milímetros de mercurio, 593 milímetros de mercurio. Del oxígeno, el oxígeno representa el 21% de los gases del aire ambiente, ¿sí? Y su presión es de 159 milímetros de mercurio. Ojo, esa presión para nosotros es importante, ¿sí? Porque recuerden que de ella hablamos todo el tiempo y cómo va descendiendo a medida que va yendo hacia los alveolos y hacia la sangre, ¿sí? Ahora, hay una presión acá, esta presión barométrica, ¿sí?, es el total de los gases, ¿bien? Y es de 760 milímetros de mercurio, lo que es igual a una atmósfera. Este concepto, queridos jóvenes, no lo tenemos que olvidar, porque más adelante, cuando ustedes vayan viendo el resto, ¿sí?, de la fisiología, se asume que ya sabemos lo que es presión barométrica y es importante. Y es importante que nosotros fijemos al menos qué concentración, ¿sí?, qué porcentaje tenemos de oxígeno en el aire inspirado, en el aire ambiente, y qué presión, ¿sí?, y qué presión en milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, vamos a lo siguiente. La presión parcial de oxígeno. ¿Por qué nos interesa tanto? ¿Por qué hablamos de ella? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda en la fisiología normal? La presión parcial de oxígeno, hemos dicho que la presión parcial de oxígeno es parte de los gases que integran la presión barométrica de todos los gases que están en el aire atmosférico, ¿cierto? Entonces, la presión parcial de oxígeno es importante porque es la que impulsa la difusión de oxígeno desde el aire alveolar hacia la sangre. Entonces nosotros debemos recordar esta presión, ¿sí? Y si nosotros analizamos si esta es la presión, si la presión parcial de oxígeno a nivel del mar tiene una presión determinada, a mayor altitud, ¿sí?, va descendiendo esta presión. Esta concentración del oxígeno, que normalmente es del 21%, va bajando, queridos jóvenes. Y más adelante en las diapositivas vamos a ir viendo cómo a cuántos metros de altura baja mucho más. Y llega a un momento que es una concentración incompatible con la vida, ¿sí? Ya vamos a ver qué consecuencias clínicas tiene a medida que nosotros subimos, ascendemos en altura, ¿sí? Justamente porque se alteran estas presiones parciales de oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión parcial del dióxido de carbono? Les cuento que el dióxido de carbono se comporta diferente que el oxígeno. Recuerden que tenía algunas particularidades cuando estaba en sangre. ¿Qué particularidad tenía? Eso ustedes lo han repetido muchas veces. El
particularidades. ¿Y saben qué? No se modifica en las alturas. Necesita una enorme altura, más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, para modificarse. Después no se modifica, sigue en 40 milímetros de mercurio, como hemos conocido, como a nivel del mar, ¿sí? O sea, el dióxido de carbono no tiene muchos problemas como lo que tiene el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es el que nos representa los problemas, pero resulta que nosotros no vivimos sin oxígeno. El metabolismo celular, la energía arranca de ahí, del oxígeno. Entonces, para nosotros es muy importante el oxígeno, ¿sí? Entonces, y mantener estas presiones, por supuesto. Hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta en fisiología respiratoria que no está en el aire atmosférico. Nosotros hemos dicho que en el aire atmosférico estaban ¿qué gases? Nitrógeno, bien. Luego, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases, algo, ¿no? Hidrógeno, gases que representan el 1% nada más. ¿Saben qué otro gas tenemos que tomar en cuenta o qué otro aspecto importante ya en la vía respiratoria? Porque cuando nosotros inhalamos todos estos gases, ¿sí? Pero además se suma un componente importante en la vía respiratoria. ¿Saben qué es? El vapor de agua. El vapor de agua. Recuerda que la mucosa respiratoria estaba tapizada de moco, porque el moco, ¿qué es lo que hacía? Humidificaba el aire que ingresaba. Bueno, esta agua, queridos jóvenes, genera un mecanismo más en la fisiología respiratoria, es decir, en el alvéolo cambia las concentraciones de estos gases, ya no es como hemos mencionado en el aire atmosférico. ¿Saben por qué? Por este componente, el vapor de agua. ¿Sí? Hay un vapor de agua en el alvéolo que genera una presión. ¿Y que saben qué hace esta presión? Reduce más la concentración de los gases. Es decir, si el oxígeno ya llega, por decirles poco, a grandes alturas, esta presión del vapor de agua lo diluye más al oxígeno y a los otros gases y hace que tengan menos concentración todavía. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de la presión del vapor de agua que ocurre a nivel alveolar. ¿Sí? No ocurre en la atmósfera, pero sí a nivel alveolar. Entonces, el vapor de agua, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué nos interesa? Porque modifica la presión parcial de otros gases, justamente lo que estamos hablando. Cuando el aire es inhalado y humidificado en las vías respiratorias, y esta presión normalmente es de 47 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces tenemos otra presión más del vapor de agua en los alvéolos. ¿Y qué es lo que hace? Como que diluye estos gases y disminuye más su concentración. Entonces ustedes se imaginan a más altitud, esta presión de vapor de agua lo diluye más y disminuye más la concentración de oxígeno, ¿sí? De por sí ya la concentración de oxígeno es más baja, hemos dicho, pero la presión del vapor de agua nos complica más la vida cuando estamos a mayor altitud, ¿sí? Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver esta tablita, ustedes la tienen en su librito de guide. Quise mostrarles porque aquí están los efectos de una presión de oxígeno baja sobre el organismo, ¿sí? Hemos dicho que a mayor altitud, menor presión de oxígeno. Más alto, a medida que ascendemos, la presión del oxígeno va en descenso. ¿Y qué nos complica más? La presión del vapor de agua, ¿no? ¿Qué pasa a nivel alveolar? Porque nos diluye los gases. Fíjense, efecto de la exposición brusca a presiones atmosféricas bajas sobre la concentración de gases alveolares y saturación arterial de oxígeno. Vámonos a la presión atmosférica a nivel del mar. Hemos dicho que la presión a cero, nosotros consideramos que cuando estamos a nivel del mar estamos a 0 metros de altura, ¿cierto? Fíjense, queridos jóvenes, a nivel del mar, que es igual a 0 metros de altura, la presión barométrica en milímetros de mercurio hemos dicho que es de 760. Nos concentremos en la primera línea, que es
ambiente, fíjense cómo van variando las presiones. Si nosotros estamos a nivel del mar, la presión alveolar era de ¿cuánto? ¿Alguien dijo cuánto era la presión alveolar de oxígeno? La presión atmosférica afuera de oxígeno es de 159, pero cuando están en los alveolos hemos dicho que desciende, ¿cierto? ¿A cuánto? 104. Ahí está. Cuando nosotros respiramos aire normal, aire de la atmósfera, ¿sí? Respiramos primero a una presión de 159, pero cuando llegan los alveolos, ¿sí? Esa presión es de 104 milímetros de mercurio. O sea, ya descendió, ¿cierto? Ahora, por supuesto, cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros estamos a 3.000 metros de altura, es decir, el segundo ítem, ¿a cuánto? ¿Cómo se modifica la presión barométrica? Fíjense que de 760 de presión barométrica, que es a nivel del mar, desciende ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A 500 cuánto? 523 milímetros de mercurio. De 670 a 523. Es mucha la diferencia. Entonces, ¿creen que eso modifica la presión de oxígeno? Claro que sí. Fíjense a cuánto estaría la presión de oxígeno. De 159, que es en el aire ambiente, queridos jóvenes, desciende a 110. Ni qué decir la presión alveolar. Fíjense a cuánto llega la presión alveolar. A 67 milímetros de mercurio. Muy poquito, ¿cierto? ¿Se imaginan si seguimos ascendiendo? Nos imaginemos que llegamos hasta el monte Everest, de 9.000 metros sobre el nivel del mar. La presión barométrica de 760, que es a nivel del mar, baja a 226. Demasiado, ¿cierto? Y fíjense qué pasa con la presión del oxígeno en el aire. De ser de 159, que hemos conocido que es lo normal, baja a 47. Casi como una tercera parte, ¿cierto? Es bajísimo esa concentración. Si sabemos que ya la concentración baja, ¿ustedes se imaginan cuánto estará en los alveolos? Veamos. Si eso está en el aire, fíjense en los alveolos. ¿Es de cuánto? Acá está, de 18. 18 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a llegar a la sangre? ¿Cuánto va a saturar mi paciente? Bajísimo. Es más, esto es incompatible con la vida, queridos jóvenes, porque les decía al empezar la clase, nadie se va de turista a la montaña Everest. Primero tiene que haber un proceso de aclimatación. Alguien tiene que entrenar para poder ir a escalar una montaña tan alta, ¿sí? Entonces, ¿y eso por qué se explica? Por esta fisiología. Esto es lo que pasa normalmente en nuestros pulmoncitos si nosotros escalamos. Entonces, fíjense, a mayor altitud, menor concentración de oxígeno. Y fíjense que el dióxido de carbono no nos da tantos problemas, ¿cierto? Se fijan acá, si nosotros nos concentramos en los valores del dióxido de carbono, les decía que el dióxido de carbono es un componente que tiene mucha suerte, porque uno que es muy soluble y se elimina rápido. Y aunque nosotros vayamos a altura, no tiene tantos cambios en relación con el oxígeno, ¿cierto? Fíjense que cuando nosotros estamos ¿a cuánto? A 9.000 metros sobre el nivel del mar, el dióxido de carbono solo varía hasta 24 milímetros de mercurio, pero nada más. Nada que ver con el oxígeno, ¿cierto? Con el oxígeno es el que tiene la presión parcial de oxígeno, es donde tenemos mayor repercusión. ¿Y por qué a nosotros nos interesa? Porque dependemos de la presión parcial de oxígeno para que el paciente que vaya a sufrir. Si la presión de oxígeno baja, hemos dicho que baja la saturación de oxígeno en sangre, por supuesto, y el paciente entra ¿en qué? En hipoxia. Le baja la concentración de oxígeno en sangre y nosotros tenemos un límite. No podemos entrar en hipoxia y estar tranquilos, ¿cierto? Vamos a ver en esta clase a qué concentración de oxígeno nosotros
tenemos mareos, luego tenemos obnubilación y luego pérdida de conciencia y luego coma y luego muerte, ¿sí? Porque el ser humano no puede tolerar estos cambios de presión. ¿Sí? Cuando hay un proceso de aclimatación, de entrenamiento constante, ¿sí? Para que poder, ¿por qué? Porque ya vamos a ver más adelante en la clase cómo el organismo, de manera fisiológica, para compensar todo esto, ¿sí? Porque ustedes creen que se compensa en cierto modo esto, porque si no, no hubiera personas que vivan en altitud, ¿cierto? Se compensa, empiezan a tener más glóbulos rojos, poliglobulia, tienen un tórax más ancho, porque los pulmones se hacen como que más grandes para poder intercambiar más oxígeno, ya vamos a ver, ¿sí? Pero fíjense lo importante de las variaciones de las presiones de oxígeno, sobre todo cuando nosotros ascendemos en altura, ¿sí? Entonces, acá en este cuadrito están las concentraciones del aire ambiente, ¿cierto? Pero fíjense acá, anotada esta otra área, es las concentraciones del oxígeno con oxígeno al 100%, ¿qué quiere decir? Todos estos valores es cuando nosotros tenemos oxígeno puro que nos entra por una máscara, ¿sí? Y fíjense que nosotros, por más que estemos a 9.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Si tenemos un balón de oxígeno, fíjense que nuestra presión parcial de oxígeno en los alveolos, ¿de cuánto va a ser? Yo estoy viendo bien, ¿no? A 9.000 metros va a ser de 139, ¿sí? Cerca a lo que era normal, 104 es lo normal, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí nosotros vamos a tener, cuando nosotros tenemos oxígeno puro, podemos tolerar estas grandes alturas. Fíjense que todos los parámetros cambian, ¿bien? Con oxígeno puro, pero nosotros no siempre vamos a tener un balón de oxígeno para escalar la montaña Everest, ¿cierto? Entonces, hay un proceso de aclimatación, ¿sí? Por supuesto, ¿se puede hacer? Sí. Lo hacen, de hecho lo hacen todas las personas que les encanta escalar montañas, pero ellos tienen sus balones de oxígeno, ¿por qué? Porque en algún momento, ¿sí? Pueden tener esos problemas, ¿bien? Para nosotros, que nunca hemos ido ahí, estos niveles de altura nos representan un gran riesgo para nuestra salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de manera brusca y no hay el proceso de aclimatación, ¿bien? Ahora, ahí nuevamente remarca cuál es la presión barométrica del oxígeno. La presión barométrica a nivel del mar es de todos los gases de 760 milímetros de mercurio y de ellos 159 milímetros de mercurio representa el oxígeno, ¿cierto? Si nosotros vamos ascendiendo a 3.000 metros de altura, fíjense cómo ya la presión barométrica va bajando de 760 a 523, ¿sí? Y a 15.000 metros de altura, aquella presión de 760 milímetros de mercurio desciende a tal magnitud de 87 milímetros de mercurio y fíjense la presión parcial de oxígeno es bajísima, ¿sí? Bajísima. De los 159, que es normal, se baja solo al 18, ¿no? Eso, por supuesto, reitero, no es compatible con la vida, ¿sí? Ahora, esta disminución de la presión barométrica es la principal causa de todos los problemas de hipoxia, ¿sí? En la fisiología de las grandes alturas. ¿Por qué? Porque a medida que disminuye la presión barométrica, la presión parcial de oxígeno atmosférica disminuye de manera proporcional. Disminuye la presión barométrica, disminuye de manera proporcional la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Muy bien. Esto es importante que podamos asimilar un ejemplo de la montaña Everest. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el oxígeno al volar en la altura? Si nosotros asumimos que la presión barométrica
disminuye desde el valor normal, que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, hasta 253, que es el valor que se mide en la cima del monte Everest, que está a 8.000 metros, a más de 8.000 metros, ¿sí? De este valor, ¿sí? 47 milímetros deben ser, ¿qué cosa? ¿Recuerdan el vapor de agua? El vapor de agua, que normalmente no está en el aire atmosférico, se genera en los alveolos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos agua que humidifica las vías respiratorias y esto genera una presión, y esa presión se llama presión del vapor de agua, ¿sí? Y es de 47 milímetros de mercurio. Y habíamos dicho que ¿qué hacía el vapor de agua? Diluía más estos gases y por tanto disminuía más la concentración de oxígeno, ¿cierto? Entonces, de los 206 milímetros de mercurio deben ser de dióxido de carbono, o sea, perdón, del valor de 47 milímetros de mercurio que representa el vapor de agua, ¿sí? Solo 206 milímetros de mercurio, perdónenme, disculpen. Bien, habíamos dicho que si una persona está a 8.000 metros del nivel del mar, que representa la altura del monte Everest, ¿sí? La presión barométrica de 760 disminuye a 253, una presión bajísima. Y habíamos dicho que la presión del oxígeno, ¿sí? Que normalmente en el aire ambiente es de 159, ¿sí? Se reduce a 47 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero a esto, ¿qué se suma? La presión del vapor de agua. ¿Qué es lo que hace? Diluye estos gases y por tanto reduce aún más la concentración, ¿sí? ¿Qué es lo que genera de manera en resumen todo esto, ¿sí? Que en la cima del monte Everest solamente, o sea, la presión de oxígeno desciende tanto que solamente las personas muy entrenadas pudieran subir y escalar esa montaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque las concentraciones de los gases disminuyen de sobremanera y sobre todo la concentración del oxígeno, ¿sí? Entonces es sumamente importante que nosotros recordemos que a mayor altitud la presión de oxígeno desciende significativamente, es más, dice de manera proporcional, ¿sí? Menor presión barométrica, menor presión de oxígeno, ¿sí? ¿Y esto qué genera en nuestro organismo? ¿Cuál sería la alteración fisiológica? Hay menos saturación de oxígeno, ahorita vamos a ver una tablita, ¿sí? La hemoglobina no se satura completamente de oxígeno y por tanto desciende la saturación y el paciente entra en un estado que nosotros llamamos hipoxia, falta de oxígeno en los tejidos y por tanto alteración de la función normal de nuestras células, ¿sí? Es sumamente importante tener en cuenta estos conceptos al momento de recordar lo que es fisiología respiratoria, sobre todo concentraciones de gases a grandes alturas, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa con la saturación de la hemoglobina, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que cuando estamos a nivel del mar, la hemoglobina, ¿cuánto se satura normalmente? ¿Cuánto se satura la hemoglobina? ¿Cuánto de porcentaje se satura la hemoglobina? De oxígeno. 97%. ¿Sí? 97%. Entonces, cuando nosotros ascendemos, escalamos en altitud, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos a 3.000 metros de altura, queridos jóvenes, la saturación de la hemoglobina todavía se mantiene igual o mayor al 90%. ¿Sí? Fíjense que la saturación de hemoglobina desciende. ¿Por qué? Porque ha descendido la
concentración de la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Entonces disminuye la saturación de la hemoglobina. Pero ¿qué es lo que pasa si estamos a mayor altitud? Fíjense ahí, a 6.000 metros, la saturación de la hemoglobina, ¿a cuánto desciende? A menos del 70%. A menos del 70%. O sea que, si nuestra hemoglobina se satura menos de oxígeno, queridos jóvenes, va a haber menos oxígeno disponible para transportar a los tejidos y menos oxígeno disponible para entregar a la célula, para que la célula cumpla su función. Recuerden que sin oxígeno las células no pueden sobrevivir, sobre todo si hablamos de las células o de los órganos blancos, que son cerebro, corazón, pulmón, riñón. Y ustedes van a ver ahorita que cuáles son los efectos principales de los pacientes cuando están a altitud. ¿Sí? ¿Qué repercusión clínica tiene? Entonces ustedes fíjense, aquí está esta imagen que nos muestra qué es lo que ocurre con la saturación de la hemoglobina a mayor altitud, ¿sí? Por supuesto, si nosotros estamos con un suplemento de oxígeno, va a mejorar la saturación de hemoglobina, claro que sí. Si le entregamos más oxígeno, por supuesto. Por eso, en la línea roja, dice, ¿no es cierto? Respirando oxígeno puro, o sea, oxígeno puro es cuando tenemos un balón de oxígeno al 100%, mejora la saturación a mayor altitud. Pero con el oxígeno, aire ambiente, fíjense cómo va descendiendo y cómo va bajando la saturación de nuestro 97%, que acaban de decir sus compañeros, el 97%, que es al aire ambiente, o a nivel del mar, perdón, cómo va descendiendo a medida que nosotros escalamos. A 0 metros sobre el nivel del mar, que es decir, es a nivel del mar, nosotros saturamos 97% de nuestra hemoglobina de oxígeno. La hemoglobina se satura de oxígeno en un 97%. Pero a medida que vamos ascendiendo en altitud, la hemoglobina baja la saturación de la hemoglobina. Y por tanto, nos genera, ¿qué cosa? Descenso de la concentración de oxígeno en sangre y por tanto nos lleva a eso ¿a qué? A la hipoxemia. A la hipoxemia. Por eso es esta situación que ocurre normalmente en nuestro organismo cuando estamos o cuando escalamos en altitud, ¿sí? Nos lleva al riesgo severo de hipoxia, queridos jóvenes, ¿sí? Ahora, entonces, efectos del oxígeno suplementario. ¿Qué pasa cuando nosotros, o sea, que todas estas cosas ocurren, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un balón de oxígeno y tenemos respirando oxígeno suplementario? Fíjense lo que ocurre con los gases, queridos jóvenes. El oxígeno reemplaza ¿a quién? Al nitrógeno en los alveolos. Cuando nosotros respiramos, cuando nos ponen un balón de oxígeno, ¿sí? Que tiene concentración al 100% de oxígeno, recuerdan que nosotros teníamos de todos los gases atmosféricos, gran porcentaje era del nitrógeno y luego solo un 21% de oxígeno, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros tenemos oxígeno suplementario al 100%, prácticamente desnitrogenamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Reemplazamos todo el nitrógeno por oxígeno. Y por tanto, ¿eso va a mejorar la oxigenación? Claro que sí, porque ahí ya no vamos a tener ese otro gas, el nitrógeno. El nitrógeno va a ser reemplazado por el oxígeno cuando nosotros respiramos oxígeno puro. Y por eso es que el tratamiento para estos pacientes de hipoxia es el oxígeno puro. ¿Sí? El oxígeno es considerado un medicamento, claro que sí. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace el oxígeno suplementario, el oxígeno puro? El que viene en un balón comprimido, el que nosotros le administramos al paciente, ¿sí? Lo que hace es mantener una saturación mayor al 90%, ¿sí? De la hemoglobina hasta 12.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? O sea, que si estamos en altitud, ¿cuál sería el tratamiento con
Porque nosotros vamos a empezar a desaturar con aire ambiente, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos oxígeno suplementario, no, porque fíjense que solamente vamos a, la saturación de la hemoglobina se va a mantener alrededor del 90%. Lo normal era 97%, ¿cierto? Bueno, si nosotros tenemos oxígeno puro, podemos mantener una buena saturación de hemoglobina, aunque estemos en altitud. ¿Sí? Bien. Ahora, pero doctora, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde sí podemos respirar normal con aire ambiente? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuál es el límite? El límite con aire, queridos jóvenes, es 7000 metros sobre el nivel del mar. No, es que la base encuentra más o menos a unos 6000 metros, entonces el límite sería. Poquito, ¿no? 7000 metros. ¿Saben por qué? Porque a partir de 7000 metros, la saturación de oxígeno, o sea, estamos hablando sin oxígeno suplementario, al aire ambiente, así como estamos ahorita, ¿sí? A 7000 metros es el límite, porque ahí la hemoglobina va a empezar a desaturar. Ya no se va a saturar de oxígeno lo suficiente y ya no vamos a poder mantener todas las demandas metabólicas de nuestro organismo, ¿sí? A 7000 metros sobre el nivel del mar. Hasta ahí podríamos respirar quizá con aire ambiente, ¿sí? Por supuesto, no para nosotros que vivimos a nivel del mar, para las personas que ya viven en grandes alturas o que se aclimatan, ¿sí? O que hacen ese entrenamiento de estar por largos periodos de tiempo en zonas de altura, ¿sí? Y con oxígeno puro, si nosotros nos ponemos un balón de oxígeno, sí podemos ascender a mayor altitud, hasta 14000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Pero con oxígeno al 100%. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el límite con el aire ambiente? 7000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ya hemos hablado de números, presiones barométricas, presiones parciales, de todo lo más aburrido, ¿no? De todo lo más complejo, de números, de física, de gases y demás. Ahora hablemos de qué es lo que le pasa al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos esta fisiología normal para que sepamos qué le va a pasar al paciente, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de esta disminución de la concentración de oxígeno en sangre y qué es lo que le va a pasar al paciente. ¿Cuáles serán los efectos agudos de la hipoxia? Mareos. ¿Qué parte más? Recuerden que habíamos dicho que los órganos nobles, los que no viven sin oxígeno, era sobre todo qué cosa. Muy bien. Por eso ahí empiezan los síntomas. Por eso no tenemos otros síntomas. Tenemos síntomas de orden neurológico. Mareos. ¿Qué otra cosa? Cefalea. ¿Qué es la cefalea? Dolor de cabeza. Muy bien. ¿Qué más va a tener ese paciente a medida que sube la altitud? Fatiga. Y luego, euforia. Están como desorientados, obnubilados, ¿no es cierto? Síntomas de disminución de hipoxia, ¿sí? De disminución de la concentración de oxígeno en sangre. ¿Qué pasa si nosotros seguimos escalando? Sigamos escalando. Hemos dicho que a 7000 metros puede estar una persona pero que es aclimatada, o sea que ya vive ahí, ¿no es cierto? No estamos hablando de nosotros. Nosotros podemos tener algunos cambios cuando subamos, cuando escalemos. Es más, ya a 3000 metros de altura podemos tener estos síntomas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando una persona escala abruptamente a 5000 metros sobre el nivel del mar? Empieza con manifestaciones más serias del sistema nervioso. ¿Qué cosa? Convulsiones. El paciente, una persona que normalmente no está a esta altura y asciende a más de 5000 metros sobre el nivel del mar, va a empezar a presentar convulsiones. ¿Por qué? Por la hipoxia.
Por la hipoxia, porque ya sabemos que a mayor altitud, menor concentración de oxígeno, menor presión parcial de los gases del aire ambiente, pero sobre todo, ¿cuál nos interesa a nosotros? Del oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué pasará a más de 7.000 metros sobre el nivel del mar? Entramos en coma. ¿Sí? Nosotros ascendemos a 7.000 metros sobre el nivel del mar y no hemos estado aclimatados, ni siquiera hemos hecho un viaje escalonado. ¿Sí? Vamos a entrar en coma por la hipoxia y probablemente a la muerte. ¿Sí? A la muerte. ¿Recuerdan que hablábamos cuál es el límite? 7.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Y por supuesto, fíjense que ustedes, a mayor altitud, el rendimiento mental es progresivo en su deterioro. ¿Sí? Ustedes vieron la película El Monte Everest, así titula, ¿no es cierto? ¿Han visto esa película? Bonita. ¿No lo han visto? No son de los que se pierden. ¿Qué? No son de los que se pierden. De ellos. Es Ajá. antigua. ¿Qué? Es medianamente antigua. Re antiguo, ¿no? Y han visto ustedes ahí como cuando ellos, o sea, les falta el oxígeno, empiezan no se orientan, ¿cierto? Tienen alteración de la coordinación motora y uno de ellos cae cae a la montaña, o sea, cae como al precipicio porque se desorienta. Y eso es lo que genera la hipoxia en nuestro organismo. Sobre todo altera el sistema nervioso central porque nuestras células del cerebro, del sistema nervioso central, no viven sin oxígeno. ¿Sí? Por supuesto, ninguna otra célula, pero sobre todo las del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, ya vamos terminando con esto. ¿Qué pasa con las personas que viven ahí? ¿Porque pueden vivir? Sí, pueden vivir. Hay muchas personas que viven en la altura. Pero, ¿qué cambios tendrán ellos en su fisiología normal, respiratoria, para que puedan tolerar estar a estas alturas? Veamos. Ocurre lo que se llaman los mecanismos de aclimatación. ¿Sí? Ocurre. ¿Qué pasa entre ellos? Estas personas empiezan a tener mayor ventilación alveolar. De hecho, este es el entrenamiento que hacen los que viajan, por ejemplo, al espacio, ¿sí? Los que hacen aviación, ¿sí? Ellos hacen este entrenamiento, incluso los que escalan las montañas hacen estos entrenamientos, ¿sí? Entonces, fíjense que la ventilación alveolar, ¿saben por cuánto se multiplica? Por 5 veces. La ventilación alveolar que nosotros tenemos normalmente aumenta en estos pacientes, en estas personas que viven a mayor altitud, y eso compensa la disminución de la concentración de oxígeno. Eritrocitos y hemoglobina. ¿Qué creen que les pasa a los eritrocitos? Si nosotros queremos aumentar la saturación de oxígeno, ¿qué haremos con los eritrocitos? ¿Qué nos puede ayudar a mejorar las concentraciones de oxígeno en la sangre? ¿Que aumenten el número? Claro que sí, los hagamos aumentar el número. Entonces, estos pacientes o estas personas que viven en altitud, ¿cómo compensan esa caída de la presión de estos gases, esa disminución de la presión parcial de oxígeno? ¿Saben cómo la compensan, queridos jóvenes? Con poliglobulia, aumento del número de eritrocitos. Aumentan el número de eritrocitos y por tanto tienen más hemoglobina circulando y más opción de que el oxígeno se une a la hemoglobina y se transporte. ¿Sí? Entonces, estas personas que viven en altitud lo que hacen primero es poliglobulia. Se ponen, ustedes han visto sin ir muy lejos, los que viven en La Paz, ¿cómo son sus cachetajes? Rosaditos, ¿han visto? ¿Sí? Ellos son poliglobúlicos, queridos jóvenes. Son poliglobúlicos. ¿Por qué? Porque viven en altitud. ¿Y por qué? Porque ahí la presión parcial de oxígeno es más baja. ¿Sí? ¿Qué es lo que además ocurre? Aumento de la capacidad de la difusión pulmonar. Recuerden que habían zonas
fisiología. Y esas áreas donde normalmente no eran bien perfundidas se empiezan a perfundir mejor. Y por tanto, hay mejor intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cambia la fisiología para aclimatar a estas personas que viven en altitud y para que no tengan inconvenientes y puedan tener un gran rendimiento físico y demás. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Hay mayor utilización de qué? Ay, perdón, me estoy olvidando. Mayor capilaridad periférica. ¿Saben qué hacen las personas que viven en la altura? Desarrollan más capilares. ¿Sí? Desarrollan más vasos sanguíneos, más capilares de esos chiquititos. ¿Para qué? Para brindar más oxígeno, entregar más oxígeno a los tejidos y aclimatarse a las bajas concentraciones de oxígeno. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver, esas personas que viven en altitud tienen muchos capilares. ¿Sí? Se les forma aquí como unos vasitos sanguíneos. Sí, claro que sí. Pero no solamente es acá, se forma en todo su organismo. Tiene mayor formación de capilares sanguíneos para tener mayor entrega de oxígeno. ¿Por qué? Porque las concentraciones son más bajas. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Saben qué? También ocurre qué cosa. ¿Creen que hay una alteración del código genético de los pacientes, de las personas que viven en altura? Sí, hay una alteración del código genético. ¿Pueden creerlo? Es fantástico, ¿no? ¿Saben qué? Hay una alteración del código genético y por tanto ellos tienen mayor utilización celular del oxígeno. Sí, sí, queridos jóvenes. El organismo tiene una capacidad única para aclimatarse. ¿Sí? Entonces utilizan mejor el oxígeno, lo utilizan de mejor manera porque saben que hay poco, porque saben que a mayor altitud, menor presión de oxígeno. ¿Sí? Sí. Veamos un poquito, a ver si tengo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí están. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les decía que se altera el código genético. ¿Qué es lo que pasa? Se genera lo que son los factores inducibles por hipoxia. ¿Y qué hacen estos? Activan genes adaptativos que se adaptan a estas alturas, a vivir en concentraciones bajas de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué además hacen? ¿Y qué hacen con eso, por ejemplo, con activar genes adaptativos? ¿Saben qué? Hacen que estas personas tengan mayor... ¿Recuerdan a las mitocondrias dentro de las células, dentro de las organelas? ¿No es cierto que son los organelos que están dentro de la célula? Bueno, estos factores inductores por hipoxia hacen que esas células tengan más mitocondrias. Y por tanto, las mitocondrias tienen mayor capacidad de generar ¿qué cosa? El ATP, de energía para esa célula. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es la aclimatación cuando estamos cuando hay personas que viven a gran altitud. ¿Sí? ¿Qué más genera estos factores inductibles por hipoxia? Genera que haya mayor eritropoyetina y por tanto mayor angiogénesis, mayor formación de vasos sanguíneos. Se forman vasos sanguíneos nuevos en estas personas que viven en altitud para poder entregar mejor el oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Porque ellos saben que tienen concentraciones bajitas o presiones parciales bajitas de oxígeno a mayor altitud. Y además, ¿qué otra cosa ocurre? Las enzimas glucosilíticas, ¿sí? Realizan un metabolismo anaerobio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de a poco, ¿sí? Todos estos factores hacen que nuestras células o las células de esas personas que viven en altitud se adapten, ¿sí? Y puedan vivir a concentraciones bajas de oxígeno. Hay mayor producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿sí? Hay mayor concentración de estos factores que son vasodilatadores, de estas sustancias vasodilatadoras. ¿Para qué? Para que haya mayor entrega de oxígeno en las células. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que viven en grandes alturas? Ellos tienen sus adaptaciones desde la infancia, ¿sí? Desde la infancia. Estos otros factores que hemos mencionado pueden cambiar, o sea, son esos factores de aclimatación de
Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se adaptan desde la infancia, ¿sí? Su fisiología respiratoria y del resto del organismo se adapta desde la infancia. ¿Y qué hacen ellos? Hace que tengan que un tórax más ensanchado, ¿sí? Tienen un tórax bien grandecito, ¿sí? ¿Por qué? Y por supuesto una mayor capacidad ventilatoria, ¿no? Si ellos tienen mayor superficie de intercambio gaseoso, van a poder transportar mejor el oxígeno, ¿cierto? Pero ¿qué otra cosa? Tienen un corazón más grande. Tienen un corazón más grande para poder bombear mayor cantidad de sangre. Recuerden que ellos tienen que tener mayor gasto cardíaco, ¿sí? ¿Para qué? Para compensar estas demandas metabólicas del oxígeno, ¿sí? Y además, la curva de hemoglobina-oxígeno tiene mejor oxigenación tisular, ¿sí? Eso es lo que hablábamos de todo ese cambio genético que hay para que ellos utilicen mejor el oxígeno. ¿Por qué? Porque ellos tienen una restricción del oxígeno por las presiones parciales que ocurren cuando ascendemos por encima del nivel del mar. ¿Bien? Creo que esta es la última. Entonces, ¿qué patologías nosotros tenemos en estos casos cuando las personas están en altitud? El mal agudo de la montaña, que se caracteriza que justamente por estos cambios de la presión parcial del oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Se generan por la hipoxia problemas de cefalea, insomnio, incluso hay cambios de la presión hidrostática, ¿sí? De los capilares pulmonares y por tanto se genera ¿qué cosa? Y de los capilares a nivel general se genera incluso edema cerebral, ¿sí? Edema cerebral por estos cambios de la presión. ¿Bien? Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué problemas más podemos tener si hay cambios en las presiones hidrostáticas y osmóticas a nivel de los capilares pulmonares? ¿Recuerdan ese capítulo que hemos visto sobre el edema agudo del pulmón? Sí, puede generarse un edema agudo del pulmón en las personas que viajan a grandes alturas sin una previa aclimatación. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Por la vasoconstricción desigual que hay. Nosotros ya habíamos hablado de esas fuerzas que nos mantenían los alvéolos secos, ¿sí? Y por supuesto, cuando estamos en altitud, estas presiones cambian, varían y nos generan estas consecuencias, ¿sí? Y el mal crónico de la montaña, que se caracteriza por policitemia, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Que son los problemas que podemos tener con las personas que están en altura, que viven en la altura, pero que no se adaptan, ¿sí? Que no se adaptan, que por algún componente, ustedes recuerden que cada organismo se adapta diferente, ¿sí? Hay personas que no se adaptan, desarrollan insuficiencia cardíaca derecha por la hipertensión pulmonar, ¿okay? Aumento de la presión a nivel de los capilares pulmonares, ¿sí? Entonces, esto es lo que son todos estos cambios, queridos jóvenes, de manera general, lo que ocurre en nuestro organismo, nuestra fisiología, lo que genera todos estos problemas clínicos de los que hemos hablado hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos tiene que quedar claro? ¿Cuáles serían los conceptos básicos? Que a mayor altitud desciende ¿qué cosa? La presión parcial de oxígeno y desciende la presión de todos los gases, queridos jóvenes, no solamente la de oxígeno, pero sobre todo la que tiene repercusión clínica en las personas es la reducción de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos lleva a que a mayor altitud, menor concentración de oxígeno, menor presión parcial de oxígeno y por tanto mayor riesgo de hipoxia. Y habíamos dicho que por encima de 7.000 metros el coma y la muerte de las personas, ¿sí? Porque no tolerarían la oxígeno. La hemoglobina no se saturaría de oxígeno y por tanto el paciente no puede sobrevivir, ¿sí? No puede
severa. ¿Sí? Muy bien. Ahora solo una pregunta. ¿Qué pasará cuando nos sumergimos? ¿Qué pasará cuando nos sumergimos? Aumenta la presión de estos gases. ¿Sí? Si cuando nosotros subimos en altura disminuye la presión de estos gases, cuando nos sumergimos aumenta la presión de estos gases. Y ustedes recuerdan que habíamos hablado de que la membrana alveolo-capilar produce el intercambio gaseoso, es muy frágil. Bueno, pueden producirse igual cambios tan importantes en la fisiología por el aumento de las presiones. Ocurre todo lo contrario, ¿sí? Pero ocurre todo lo contrario con los gases, porque aumenta la presión. A mayor profundidad, mayor presión de estos gases, ¿sí? Y cuando nosotros nos sumergimos demasiado, y eso sobre todo pasa igual que esas personas que se sumergen, que bucean, tienen que entrenarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, también tiene afectación de qué? Neurológica. Igual entran en convulsión, convulsionan y fallecen a profundidades muy, muy extremas a nivel del mar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber de esto es que a mayor profundidad, mayores presiones de los gases, ¿sí? Por tanto, mayor riesgo de destrucción de nuestra membrana alveolo-capilar, mayor riesgo de edema agudo del pulmón, porque si se destruyen los capilares, todo el líquido, todo el plasma, toda la sangre, ¿sí? Se sale, se entra hacia los alveolos y el intersticio y nos genera edema agudo del pulmón, ¿sí? Y otra cosa, si cuando nos sumergimos disminuye o aumenta, la concentración de qué? De nitrógeno, ¿de qué más? ¿Cuáles son los gases del aire ambiente? Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los gases del aire ambiente? Del oxígeno, del nitrógeno, básicamente, ¿de qué más? Del carbono y los otros el 1% que son muy chiquitos. Bueno, ¿saben qué? A mayor profundidad, este nitrógeno se vuelve tóxico para el organismo. Igual que el oxígeno, ¿sí? Igual que el oxígeno. Por eso genera convulsiones y demás a cuando estamos a mayor profundidad. ¿Bien? ¿Dudas y preguntas? Estos dos últimos temas, queridos jóvenes, no les hice cuestionarios. ¿Por qué? Porque esos temas hay que verlos más en los casos clínicos. Entonces, estos temas, tanto la anterior clase, insuficiencia respiratoria, como esta, que es fisiología de la altura, ¿sí? Y la inmersión, ¿sí? Lo vamos a ver en los casos clínicos, no los vamos a ver en los cuestionarios. ¿Está bien? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la práctica. Bien, ahora sí, queridos jóvenes, ¿cuándo damos nuestro examen? Termina nuestra clase.